Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks description. Cállese. Ahora sí. Bueno, por favor, ¿están viendo la pantalla ustedes ahí? Sí. Bien. Sí. Muy bien. Bueno, lo que les decía, hay un tema que es el tema que tiene un nombre, o que tiene un nombre en la industria, en la literatura, que es Big Data, que es un nombre que ha sido como un poquito usado y abusado y ha perdido un poco de significado, pero más allá del tema de la moda del nombre, es un concepto que existe y es un concepto que me parece que ustedes tienen que tener y tener claro como algunas definiciones, sobre todo porque tarde o temprano se pueden topar con datos de estas características y la idea es que ustedes tengan alguna idea y herramienta de para dónde correr en ese caso. ¿Ok? Bueno, pero antes de comenzar, necesito hacer un poquito de historia, sobre cómo es este tema de la gestión de los datos. Antes de que existieran los sistemas de base de datos, los primeros sistemas gestionaban sus datos por fuera de sistemas específicos, y se hacían almacenamiento de datos en archivos. En la década de los 50, por ejemplo, recién aparece el disco magnético, que es el abuelito de los discos magnéticos que había hasta hace un tiempo en casi todas las máquinas. Ahora en muchas máquinas tenemos discos de estado sólido. Y antes de que existiera eso, lo que teníamos eran cintas similares a las cintas de audio también, donde se guardaban los archivos, y esas cintas tenían un acceso secuencial, eran bastante lentas, había que posicionarse en un lugar específico y leer todo el contenido de un archivo, tenía un montón de restricciones, pero sobre todo no teníamos una separación entre los datos y su representación, o sea, la estructura de datos. ¿Por qué les hablo de esto, de algo que pasó hace tanto tiempo, antes que existieran los sistemas de base de datos? Porque algunas de las estrategias más modernas, en cierta forma, vuelven a estas ideas originales de antes de la existencia de las bases de datos. Y por eso la necesidad de ir un poquito para atrás. Los primeros sistemas de gestión de base de datos, lo que trataron fue hacer eso, desacoplar la lógica de la aplicación, de lectura y de procesamiento y de parsing de los datos, para poder reutilizarla en más de una aplicación, ¿tá? Porque si no, cada programador que tenía que consumir datos tenía que programar todo de cero. Los primeros manejadores tenían dos modelos bastante conocidos por los más grandes, que son el modelo jerárquico y el de red. Modelos que hace mucho tiempo que no se usan en sistemas de bases de datos comerciales, que tenían una naturaleza navegacional, uno iba navegando por adentro de los conceptos. Y eso es algo que en cierta forma las bases de objetos retoman en los últimos tiempos. A modo de súper resumen de cómo es la evolución de todo esto, y para tener una idea de la línea del tiempo, los modelos estos surgen a finales de los 60, comienzos de los 70. Hay un hito importante en toda esta evolución, que es el hardware también, la aparición del hardware y el IBM 360, que fue un computador que marcó un hito, ¿sí? Ese computador es del 64. IBM trabajaba fuertemente no solo en hardware, sino en software, sigue trabajando fuertemente en software, y este modelo jerárquico fue un invento de IBM en el 69. Pero los sistemas de base de datos van a dar un giro y se van a robustecer en la década del 70. Estos primeros DBMS que les menciono eran unas cosas muy rígidas, que estaban enfocadas básicamente en el registro de la operación, o sea, registro de cosas que pasaban, crear registros, leerlos, modificarlos y borrarlos. No había lenguajes de consulta, como los lenguajes de consulta que utilizamos nosotros, como el SQL, por ejemplo. Y había un acople bastante fuerte entre cómo estaban representados esos datos y cómo se guardaban efectivamente en el disco.
todos estos conceptos que eran desventajas de los primeros DBMS, van a ver ahora dentro de un rato, o bueno, o los voy a mencionar dentro de un rato, como aspectos que se vuelven a poner sobre el tapete con los nuevos sistemas que existen desde hace unos 15 años más o menos. Hay dos cosas o dos hitos muy importantes en cuanto a las bases de datos relacionales. Uno es el trabajo de Code, que entre el 70 y el 72, trabajando en IBM, diseña y propone el modelo relacional de base de datos, ese modelo que yo ya les mencioné, que ha sido como el corazón y el estandarte de las bases de datos relacionales, y el paradigma de almacenamiento de datos durante casi 30 años. Y en el 76, Chen también publica su artículo sobre el modelo entidad-relación, que es el modelo conceptual que también vimos en el curso. Así que 70 y 72, entre el 70 y 72 y el 76 se sientan las bases teóricas de lo que sería el modelo relacional y sus posteriores implementaciones. Esto que está pintado en verde, ahí entre el 70 y mediados de los 2000, es la época donde los sistemas relacionales tienen su auge y su yo diría, no solo prevalencia, eran prácticamente la única opción que existía dentro de la industria para almacenar datos. ¿Okay? Los primeros motores surgen, bueno, en el 74, un prototipo de la Universidad de Berkeley, que es el Ingres, que es el abuelo del sistema PostgreSQL, que quizás algunos de ustedes conocen. Y en el 77 IBM saca un producto que se llama System R, que tenía un lenguaje de consulta que se llamaba SQL. Se parece bastante al SQL. El lenguaje de consultas SQL se transforma en estándar en el 86, ¿sí? Bueno, se transforma un poquito antes, pero el SQL 86 es una versión de SQL ya bastante parecida a lo que es hoy en día. Y hay otro aspecto importante de todo este puzzle, que es que en el 81 aparecen los primeros PCs. Hasta ese momento las máquinas eran muchísimo más caras y muchísimo más difíciles de acceder. Y en el 81 aparecen estos PCs que empiezan a, entre comillas, popularizar el acceso al hardware también. Entre comillas, porque eran máquinas caras igual, no tan caras como las computadoras previas. A fines durante la década de los 90 y sobre todo a fines, aparecen algunas otras opciones, como son los manejadores orientados a objetos, otras aplicaciones de las bases relacionales, como son los sistemas OLAP, que yo también les comenté hace un tiempo, que no son orientados a la transacción y el registro, sino a las consultas más elaboradas. Y también aparecen en la década del 90 otro tipo de arquitecturas en el desarrollo de aplicaciones, como son las arquitecturas cliente-servidor. Esto es para tener un mapa de qué es lo que pasaba, muy esquemático, qué es lo que pasaba en el mundo con respecto al almacenamiento y al desarrollo de aplicaciones entre el 70 y las mitades del 2000. Podemos marcar el 95 como la fecha del comienzo de la Internet comercial, y esta fecha es una fecha que no es para nada menor, es importante, y es importante en la evolución que ha tenido la gestión de los datos en los últimos años. Porque cuando la Internet surge como un mecanismo de comunicación, pero rápidamente, o no tan rápidamente, se ha transformado en una plataforma de implementación de aplicaciones y sistemas, y de recopilación y generación de datos, ¿ok? Y es uno de los fenómenos que ha dado origen al gran volumen de datos que hoy en día manejamos. Yo sigo afirmando, y no solo yo, un montón de gente afirma que hay algunas cosas que los manejadores de base de datos relacionales hicieron muy bien, y que son sus fortalezas. Y una es que están basadas en un modelo formal,
que es un modelo bastante simple, pero muy potente y muy claro. El segundo aspecto es el soporte para las transacciones, que es un concepto que nosotros no hemos visto hasta ahora en el curso, pero que habla de la atomicidad de las operaciones, habla de la consistencia que tienen las operaciones una vez realizadas, y la durabilidad de los resultados en la base de datos. Y el tercer gran ingrediente es el lenguaje de consultas SQL, es el lenguaje de consultas de alto nivel que permite obtener respuestas de la base de datos. Si bien los manejadores relacionales fueron la herramienta de gestión de datos durante casi 30 años, en los últimos 15 años han pasado cosas diferentes, ¿sí? Y a esas cosas diferentes, bueno, en muchos contextos se les denomina Big Data. Entonces, bueno, quisiera empezar por tratar de definir qué es este concepto de Big Data. ¿Eso qué fue? Una notificación de correo. ¿Siguen ahí? ¿Están todos calladitos? Sí, estamos acá. Elisa dice, sí, estamos viendo la pantalla. Bueno, capaz que pueden prender el video un rato, así no me aburro tanto de no ver nada. Acá. Sigo. Entonces, no quería hacer eso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Big Data? Bueno, este es un término que, como les decía, surge en la industria. Surge en la industria, se ha ido refinando, pero básicamente tiene que ver con hablar de características de los datos. Se habla a veces de las 3B, últimamente se ha afianzado la idea de que son por lo menos 4B, algunos autores hablan de más cantidad de Bs. Y esas B son en principio el volumen, que es lo primero que uno le viene a la mente cuando habla de Big Data, es, bueno, datos grandes, datos en mucho volumen, pero también están la velocidad, que es súper importante, que es la velocidad con que se generan estos datos. La variedad, en el sentido de que cuando hablamos de Big Data no estamos hablando solo de datos estructurados, como es típico de una base relacional, sino que podemos tener datos semiestructurados o directamente sin estructura, como son el texto. Y el cuarto componente importante del Big Data es la veracidad. Y la veracidad en el sentido de que los datos provienen de distintas fuentes, que eventualmente puedo tener problemas de trust o de confianza en esas fuentes proveedoras de datos, y que sin dudas voy a tener problemas de calidad en estos datos. ¿Okay? Estas 4B dan origen a distintos tipos de problemas, y las herramientas van tratando de lidiar con estos 4 tipos de problemas distintos. No todas las herramientas son capaces de lidiar con los 4 problemas a la vez, y eso vamos a ver ahora dentro de un ratito. Algo que es bastante importante tener en cuenta cuando hablamos de Big Data es este tema de la velocidad, no solo en la generación, sino la velocidad con la que yo puedo querer procesar esos datos. ¿A qué me refiero? A que en algunos escenarios yo voy a poder hacer procesamiento batch, o sea, procesamiento sobre los datos ya generados, ¿sí? Tengo, no sé, tengo muchos logs de sitios, tengo datos históricos, volumen importante de datos históricos, etc. Y lo que quiero hacer es hacer análisis de esos datos, eso sería un procesamiento batch, no tengo que responder a medida que los datos se generan, mientras que en otro frente puedo tener lo que se llama, o se entiende como procesamiento de streams, que es, bueno, yo quiero tener capacidad de procesar, ya sea transformar, hacer análisis, etcétera, sobre datos que se generan a una velocidad importante. Un buen ejemplo de eso, por ejemplo, sería hacer análisis de sentimientos sobre un feed de tweets, ¿no? Están generando permanentemente,
Y yo permanentemente tengo que tener capacidad de tomar eso, procesarlo, extraer información, etc. Estos dos escenarios bien distintos, uno que me permite tener más tiempo para hacer las cosas y otro que me obliga a que yo tenga que procesar en forma eficiente cosas que se generan muy rápido, también abren dos vertientes bien distintas en cuanto a las herramientas que puedo utilizar. Otra cosa que también es interesante ver es que cuando uno habla de Big Data no está hablando simplemente de almacenar esos datos. ¿Ah? Hay ruido a plato. Cuando hablamos de Big Data, el chiste no está solo en guardar los datos. El chiste está en que esos datos yo los voy a querer manipular, procesar, y eventualmente voy a querer hacer análisis de los datos, ¿sí? En el contexto de este curso, la mayoría de ustedes lo que quiere es hacer lo que está sobre la derecha de la imagen, ¿no? Analytics, hacer modelado, hacer análisis y hacer interpretación. La otra parte, la parte de la gestión de los datos, la parte de limpieza y integración y todo eso, que es la parte más aburrida, no necesariamente nos divierte, pero es necesaria para poder hacer un buen análisis. Así que con estos Big Data también vamos a tener que tener capacidades de limpieza, integración, extracción, etcétera, etcétera. Entonces, esto plantea desafíos con respecto a las herramientas. No sé, por ejemplo, las técnicas estas de data profiling que les mostré con notebooks de Python, y bueno, y esas tienen unas restricciones, que es el tamaño el volumen de datos que un notebook de Python o que Pandas puede consumir. ¿Ah? Que no me acuerdo ahora de memoria cuánto es, pero si uno tiene gigas y gigas de datos, no va a poder procesarlo con Pandas. Va a tener que utilizar algún otro tipo de herramientas. Esta es una curva de las curvas esas que hace Gartner, ¿sí? Del ciclo del hype, el ciclo de la moda, ¿sí? En el término grande que usaba en Advanced Analytics and Data Science. Esta gráfica corresponde al 2015. ¿Por qué? Porque en el 2015 el término Big Data como tal desapareció, no está más. Hasta el 2014 aparecía en esta gráfica y dejó de aparecer. ¿Qué quiere decir que el término desaparezca? Bueno, puede querer decir de que el término por sí mismo perdió peso. Los informáticos estamos muy acostumbrados a que las palabras se pongan de moda, ¿no? Y el buzzword, y que, bueno, que aparezca un término o aparezca un concepto y que todo el mundo lo use y todo el mundo diga que quiere hacer eso y no sabe muy bien de qué se trata ni nada. Con el término Big Data pasó un poco eso. Ahora casi que es como mala palabra, nadie habla de Big Data, se hablan de cosas que son casi sinónimos, pero la idea que está atrás de Big Data muchas veces es extraer valor de los datos, ¿tá? Es poder hacer análisis y extraer valor de los datos. Voy a decir una cosa que es algo que yo, no sé, es una elaboración personal, no es algo que sea de acuerdo que estemos de acuerdo todos los docentes del curso, ni siquiera lo hemos discutido, pero creo que hoy en día cuando la gente habla de hacer data science, mucha gente de la que dice, yo quiero hacer data science, hace un tiempo hubiera dicho, yo quiero hacer big data, ¿ok? Porque en cierta forma pueden pensarse como sinónimos, ¿no? Si los pensamos como eso, ¿no? Como extraer valor de los datos. Les dejo un link acá, el link funciona, a un video. Esta charla de Michael Stonebreaker es un científico estadounidense, un científico del área de Computer Science. Es un veterano que ha dedicado su vida a trabajar en bases de datos. Es el único Turing Award en el área de base de datos que existe, recibió el Turing Award en 2014, que es
el super premio de reconocimiento dentro de la comunidad de Computer Science en el mundo. Y esta charla la ha dado en muchos lugares. Elegí este video en particular porque me parece que tiene buena calidad y está bien filmado, pero van a ver que hay varias versiones de este video. Y me parece interesante que lo miren, porque es la perspectiva de alguien que ha participado de muchos de esos proyectos, de los antiguos motores de base de datos, etc. Es como la historia viviente de las bases de datos este hombre, y la perspectiva que tiene sobre el fenómeno Big Data y lo que implica como fenómeno disruptivo, me parece que está súper bueno de ver y de escucharlo por él mismo, ¿ok? Así que bueno, esto es un fenómeno que ha generado una disrupción, ¿tá? Y esa disrupción, en cierta forma, se refleja en la diversidad de herramientas y de enfoques que tratan de lidiar con estos big data, ¿ok? El panorama es súper complejo y es difícil mantenerse al día con respecto a las distintas tendencias y a las distintas herramientas que surgen. Si pensamos en aquella imagen que les mostré sobre la década de los 70s, 80s, 90s, donde, bueno, lo único que había eran motores relacionales, bueno, eso ya dejó de ser así, y hay muchas formas distintas de trabajar con datos hoy en día. Los proyectos emblemáticos de este movimiento de Big Data son esos dos que están ahí arriba marcados en negrito, ¿sí? Y Bigtable, si se quiere, y HBase, que están allá abajo, pero bueno. Todo empezó cuando en el 2004 Google publica un artículo donde explica cuál es el mecanismo que ellos están utilizando para construir lo que se llaman los índices inversos, que es el corazón del motor de búsqueda de Google. ¿Eso qué fue? Eso es un mensaje para mí. A ver. Es un mensaje de Elisa. Elisa, ¿vos mandaste un mensaje al foro por algo de ahora, no? Lo mandé al principio, antes de que empezara la clase, para juntarme en un grupo, pero después cuando entré ya tenía compañero de ese compañero, así que me metí en otro. Buenas, está, porque Gracias. recién llegó y no sabía qué. Entonces, el panorama es bastante complejo, lo que les decía, y comienza cuando en el 2004 Jeff Dean y sus colaboradores publican los algoritmos y las técnicas que estaban utilizando para computar estos índices inversos. Esas técnicas se conoce como MapReduce. Vamos a ver ahora dentro de un ratito de qué se trata. Eso genera todo un movimiento, junto con otros proyectos de Google, como el Bigtable, etcétera, y proyectos de empresas, también como Facebook y de Yahoo, que fueron empezándose a volcar a la comunidad de software libre, y se fueron generando proyectos dentro de la Apache Foundation, que son implementaciones de estas ideas que las empresas empiezan a generar. Hay todo un ecosistema de soluciones que se denomina, o se suele denominar el ecosistema Hadoop, el cual vamos a hablar en un ratito más en detalle. Durante muchos años, cuando la gente hablaba de Big Data, hablaba de Hadoop, eran como sinónimos, ¿ok? Eso ha caído un poco en los últimos tiempos. Aparecen también otras formas de almacenar datos. Algunas de esas ya las vimos para atrás, ya las vimos en el curso, como son las bases de datos documentales o las bases de datos de grafos, que representan, bueno, formatos o modelos distintos para almacenar los datos y que empiezan a tener sentido en este contexto cuando
Capaz que los datos que tengo, por ejemplo, son más importantes las relaciones que los datos, ahí aparecen las bases de datos de grafos. O cuando tengo datos que no tienen una estructura tan prolija, y ahí puedo tener documentos, o key value stores, o columns databases, en lugar de tener bases de datos relacionales súper prolijitas. Así que las 4 filas de abajo tienen que ver no solo con volume, sino que también tienen que ver con variety, ¿sí? Tratan de lidiar con la variety. También aparecen proyectos o ideas de utilizar base de datos en memoria, o utilizar más la memoria que el disco. Y ahí el proyecto emblemático es el proyecto Apache Spark, que también lo vamos a ver muy en detalle porque es un componente muy importante del ecosistema Hadoop. Muchos de los motores de base de datos que están mencionados acá, los Key Value Store, los Column Databases, Document Databases, Graph Databases, forman parte de lo que se consideran las bases no SQL, ¿sí? O el movimiento no SQL, que quiere decir not only SQL, sino que, bueno, otras formas de almacenar y de procesar los datos. En los últimos años apareció otro enfoque, que es el enfoque New SQL. Y estas bases, hay dos, un proyecto de la Universidad de Yale que se llama Calvin, y un producto de Google que se llama Google Spanner. Son sistemas que tienden más a emular lo que era una base de datos relacional, o sea, recuperan algunos de los valores de las bases de datos relacionales que las otras abandonaron, pero son altamente distribuibles, o sea, permiten tener datos distribuidos por muchos lugares, permiten manejar mucho volumen de datos, y un montón de aspectos que son indispensables en estos escenarios, ¿ok? Así que bueno, y esta fotito que les estoy mostrando a ustedes, ni de lejos está completa, ¿ok? Ni de lejos está completa. Yo elegí algunos productos o algunos proyectos dentro de cada una de estas categorías, pero si se ponen a buscar por ahí van a encontrar que hay muchísimo más, ¿ok? Esto es solo un pantallazo para tener una idea de lo complejo que es hoy en día decidir cómo voy a hacer para lidiar con mis datos, dónde me conviene guardarlos y con qué me conviene guardarlos. A todos estos ingredientes le tenemos que agregar otro ingrediente más, que es que en los últimos también, yo diría que 15 años, ha habido un auge por la velocidad de las comunicaciones de Internet, por la calidad de las comunicaciones, por el descenso en los precios de la conectividad y del hardware, entre otras cosas. Presenciamos un auge de lo que son servicios en la nube, ¿ok? Y casi todos estos productos que les mencioné antes, de almacenamiento, en el formato que quieran, de procesamiento estilo Hadoop, o procesamiento con Spark, yo puedo decidir si los voy a instalar en mis servidores, en mi empresa, en mi infraestructura, en mi organización, o contratar servicios en la nube, ¿ok? Eso es lo que se entiende como on-premises, sería localmente, y cloud es contratándolo. Me gustó esta imagen porque resume bastante bien ventajas y desventajas de cada una de estas dos formas de utilizar el software, considerando los distintos aspectos, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo que hacer la instalación? ¿Qué pasa cuando tengo que hacer una customización o con el mantenimiento, o aspectos de seguridad? Esta discusión no está zanjada, o sea, nadie puede decir, siempre conviene mejor el cloud, o siempre me conviene mejor estar on-premises. La respuesta para la elección va a depender de un montón de factores, y algunos de los factores que me parece que hay que tener en cuenta son esos que puse ahí en rojito en el costado, ¿sí? Aspectos de seguridad, aspectos de flexibilidad, ¿sí? Uno puede pensar que las plataformas cloud me dan más flexibilidad que las on-premises, hay que ver. Aspectos de costos, ¿sí? Hoy en día mantener un data center actualizado, que no tenga problemas de seguridad, etcétera, puede tener un costo demasiado alto para mi organización,
y puede resultar más barato contratar un servicio en la nube, por ejemplo. Después está el tema del control, ¿sí? Cuando yo estoy dentro de mi contexto, controlo por completo la solución y por lo tanto soy yo el único que decide, mientras que en la nube, bueno, el control lo estoy cediendo en cierta forma. Y por último, los temas de escalabilidad y agilidad, ¿ok? Si uno tiene una aplicación que necesita ser capaz de escalar en cantidad de nodos que pueden estar disponibles y hacer eso en forma ágil, es probable que hacerlo on-premises no sea muy sencillo de hacer, ¿ok? Y que requiere un montón de costos. En ese sentido, capaz que es mejor ir a una nube. O sea, esta es una discusión que ni ahí está, tampoco está zanjada, va a depender del contexto. Pero es importante tener esto en cuenta también, ¿no? Además de que tengo muchas herramientas, también todas estas herramientas voy a poder optar entre tener instalaciones locales o comprar servicios por fuera. Otra vez, ¿cuál es la intención con todo esto? Es mostrarles la complejidad del panorama. Muy bien, entonces, bueno, ahora vamos a tratar de aterrizar un poco cuál es la idea de este proyecto del Apache Hadoop. Vamos a hacer un overview del proyecto Hadoop, de algunos de sus componentes más importantes, y en particular del paradigma MapReduce, y por último nos vamos a concentrar en Apache Spark. Porque creo que, bueno, no solo yo, probablemente lo tengan que utilizar en algún momento de sus vidas como data scientist, salvo que las cosas cambien mucho en poco tiempo. Bueno, ¿qué es Hadoop? Hadoop es un framework, un entorno para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Como tengo grandes volúmenes de datos, voy a querer explotar poder de cómputo, voy a tener un entorno que va a tener muchas computadoras y muchos nodos, ¿okay? Por eso es un entorno de ejecución distribuido, y está pensado para ejecutar en commodity hardware. ¿Qué es commodity hardware? Máquinas más o menos comunes y corrientes, ¿ok? No está pensado para ser ejecutado en clusters específicos, con hardware específico y carísimo. Otra característica importante que tiene Hadoop es que es altamente escalable, en el sentido de que, bueno, permite, si hay capacidad de cómputo suficiente, agregar más nodos y hacer eso en forma elegante. Incorpora mecanismos de redundancia de datos, es decir, que los datos que yo voy a almacenar ahí no va a haber una sola copia de ellos, sino que va a haber más de una copia y van a estar en distintas ubicaciones físicas. Y por último tiene una idea que es distinta de lo que pasa con las bases de datos tradicionales. Hadoop no es una base de datos, pero bueno. Que es la idea de que el esquema de los datos, yo no lo voy a imponer cuando voy a guardar los datos, sino que el esquema lo voy a tratar de descubrir cuando yo lea los datos. ¿Ah? Entonces, en principio está pensado para que sea eficiente guardar, y que yo pueda guardar distintos tipos de cosas, y que después, en algún momento, alguien se encargue de darle un esquema a eso que alguien guardó. ¿Sí? Estos son yo diría que los componentes esenciales de este ecosistema Hadoop. No se asusten por la cantidad de siglas y dibujitos y loguitos. Lo que yo pretendo es contarles sobre algunos componentes bastante importantes, brevemente, para que ustedes aterricen un poquito más de qué estamos hablando aquí. El primer componente que les voy a mencionar es el Hadoop HDFS, que como verán en esta imagen, ocupa un lugarcito en la parte de abajo de todo este bloque, y se conecta e interactúa con un montón de estos módulos. ¿Sí? Hay un montón de estos módulos que indirectamente dependen del Hadoop HDFS. ¿Qué es el HDFS?
es un file system distribuido. ¿Ok? Un file system quiere decir un sistema de archivos. ¿Tá? Todos los sistemas operativos tienen un sistema de archivos. Es ese pedacito del sistema operativo que lo que hace es permitir que las aplicaciones, cualquier aplicación que uno usa en la computadora, que las aplicaciones gestionen los recursos físicos, ¿tá? El espacio en disco, y sean capaces de ubicar archivos en el disco y traerlos y usarlos. ¿Tá? Eso sería como muy rápidamente que es un file system. Este file system es distribuido además. ¿Qué quiere decir con distribuido? Que esos archivos no están en una única máquina, sino que esos archivos pueden estar en distintos nodos del clúster. Este file system distribuido, HDFS, de Hadoop, es parte de un proyecto Apache, y es la implementación del file system distribuido que propuso Google y que publicó en un paper en el 2003, ahí tienen el link al paper si les da curiosidad leerlo. Y básicamente yo en este file system tengo dos tipos de nodos, unos nodos que se llaman name nodes, que son los que guardan metadata. Ahí tienen un dibujito bastante sintético que es, lo que quiere representar es, bueno, yo tengo una ruta, un archivo, el archivo foo, tengo otro archivo que es el archivo var, y tengo de alguna manera una representación de cuáles son los bloques de esos archivos, por ejemplo el bloque 1, el 2 y el 4 del archivo foo, pero además esos bloques no están guardados en ese servidor, sino que están guardados en otros nodos, que son los data nodes, y además tengo redundancia. Fíjense que el bloque 1 aparece en 2 copias, ¿sí? Por ejemplo. Podrían aparecer más copias. Entonces este file system distribuido lo que hace es va guardando los archivos en trocitos distribuidos adentro del clúster, y además con redundancia. O sea, si hay un nodo que está caído o que no responde, es capaz de recomponer la situación. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Sí. Porque capaz que ustedes saben, yo no sé cómo hacer para ver la presentación en modo presentación y verlos a ustedes también. Jaja. En No. opciones, mira, en opciones arriba a la derecha. En ves una opciones cosita que dice, ¿de dónde? bien allá arriba. En tu pantalla, y acá en Zoom, donde bien arriba dice View Options, donde dice que estamos viendo tu... ¿Sí? Y hay algo que dice lado a lado, o no sé cómo dice en español, side by side, dicen, ¿ok? Y ahí nos ves a todos acá en el costado. View Options, bien arriba, ¿sí? Llegué a encontrar el options todavía. A ver. Ok. More. Al lado de Más arriba con tu cursor. Al lado de la barrita verde donde dice que estás compartiendo. La barrita verde. Seguí subiendo, subí el cursor otro poquito más. Y en el medio, donde dice View Options. No tengo un view options. ¿Vos estás viendo mi pantalla? Sí, la estoy viendo. Lo que pasa es que vos tenés una pantalla distinta a nosotros porque sos presentadora. Pero hay algo que dice, tenés que tener en algún lugar que dice opciones y dice side by side, y ahí ves todo a la vez. ¿Okay? E incluso habría una opción de que vos te pongas tu cámara también. Que te veamos hablar. Sí, no, lo de la cámara no la pongo para que no se me pierda la calidad de la... Es en el marco de la pantalla de Zoom, de la ventana de Zoom. Si vas al marco de la ventana de Zoom. No está... A ver. Más arriba. Miren, les comparto el escritorio para que vean lo que hay. ¿Ven mi escritorio? Sí. Esto es lo que yo veo. No sé dónde está eso. A ver ahí, y fíjate en View, a ver qué dice. View dice Show Manage Participant, Close Chat, High Video Panel, High Floating Meeting Controls.
Y si pones yo... Seguí esta window, a ver. No. Es que vos no tenés una aplicación de Zoom, vos estás conectada a la web. No, esta aplicación está acá. Esta es la Sí, aplicación pero- de Mac. Ok. Claro, a ver, yo tengo Windows y eso es Mac, entonces capaz Claro. que las cosas no son las mismas. Yo lo mismo, tengo Windows, así que me Sí. muteo. No pasa nada. Yo si alguien sabe cómo hacerlo, porque yo no he encontrado cómo hacerlo. Tengo que buscar algo parecido a Side by Side en algún lado. Sí, Y eso acá tiene que abajo ser esta en la carita opción donde detenés el compartir, ahí te tiene que aparecer al lado. ¿Cómo detenés el compartir pantalla ahí? Acá, con el botón rojo. Y si pones el meeting, ¿qué te sale? Y voy a Meeting, Arriba a la izquierda. Keep on top, mute all, mute audio, start video, stop share, post share, invite, post recording, stop recording. No sé. No sé, che. No sabemos. Voy a precisar que alguien me dé un curso de Zoom. No quiero hacer un new share. ¿Ahora siguen viendo el escritorio? Sí. Sí. Está. La otra es que yo consiguiera hacer ver slideshow sin pantalla completa. No sé cómo se hace. Si pongo la presentación no los veo a ustedes. En fin, sigamos. Cada rato la corto y veo cómo andan. Dale. Entonces, tenemos ese file system distribuido que está ahí y que va a ser la base de casi todo lo que pase dentro del ecosistema Hadoop. Otro componente importante son estos dos que están acá, Yarn y el Zookeeper. Yarn es una sigla que quiere decir Yet Another Resource Negotiator. Básicamente lo que va a hacer Yarn es gestionar los recursos, CPU, la RAM, la GPU, y las tareas que tiene para hacer, ¿ok? Entonces es el que distribuye las tareas y asigna recursos a las tareas. En versiones originales esto no existía y era todo un sistema muchísimo más acoplado, pero desde que apareció Yarn permite desacoplar y permite que muchas otras aplicaciones utilicen este entorno, ¿ok? El Zookeeper se encarga también de las transacciones y de orquestar un poquito todo lo que pasa acá. El otro gran componente es el Hadoop MapReduce, y es en el que me voy a detener un poquito ahora, pese a que no creo que ustedes tengan que programar en esto, ¿ok? No en esto específicamente, pero el paradigma MapReduce existe en otros lenguajes, existe en JavaScript, existe también adentro de Spark, por lo tanto me parece importante que ustedes tengan, aunque sea una primera aproximación a qué quiere decir hacer algo con MapReduce. MapReduce es un paradigma de programación paralela, que quiere decir que yo voy a poder tomar una tarea relativamente grande, partirla en pedacitos que pueden ser ejecutados en forma paralela y concurrente, o sea que no tienen que esperar a que uno termine para empezar el otro, sino que cada pedacito puede realizarse en forma simultánea e independiente, y luego esos pedacitos se combinan de alguna manera mágica, que no es tan mágica, y obtengo un resultado. ¿Ah? Eso quiere decir hacer programación paralela. MapReduce me va a permitir hacer programación paralela en un entorno de ejecución distribuido, voy a tener varias máquinas, y voy a tener un modelo básico de cómputo, o sea, todo lo que voy a programar siguiendo el paradigma MapReduce se reduce a programar cosas en dos fases. Donde en una primera fase yo lo que hago es generar parejas clave-valor a partir de una entrada, donde la clave yo puedo elegir lo que es, y el valor puedo elegir lo que es. Y en la fase de reducción,
lo que voy a hacer es agrupar salidas que tienen el mismo valor en la clave y producir una salida. ¿Ah? Esta idea, que parece un poco esotérica, porque uno podría decir, ¿y con eso podés programar cualquier cosa? Bueno, no puedo programar cualquier cosa, pero puedo programar unas cuantas cosas, y es un mecanismo bastante rico. ¿Ah? Tiene bastante riqueza en cuanto a su expresividad. Ahí abajito está el link al paper donde se publicaron estas ideas de MapReduce por primera vez. Esto es gente que trabaja en Google, Dean y el otro autor no sé si sigue trabajando en Google, pero Dean todavía trabaja en Google y el año pasado estuvo en Montevideo para Keep. Entonces, lo que les decía es que yo voy a tener dos fases, una fase de map, una fase de reduce, y en este modelo bien básico, entonces yo voy a tener que programar dos tipos de funciones. La función de map, que lo que hace es toma entradas y produce parejas, clave-valor, ¿sí? Y la función de reducción, que dado un conjunto de parejas que coinciden en la clave, eso es lo que quiere decir K2, corchete, corchete, B2, o sea, para un K2 tiene muchos valores de B2, y lo que genera es un valor único a partir de muchos valores de una clave. Para poder tratar de aterrizar esto, la idea es ver un ejemplo que es un ejemplo clásico y bastante sencillo, que es el problema de contar palabras. ¿Alguien tiene idea de cuál es el problema de contar palabras? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O se imaginan algo? En un texto contar cuántas palabras tiene. En un texto, exacto, en un texto contar cuántas palabras hay. Podría tener una variante que es cuántas palabras diferentes aparecen, pero sí, es en un texto contar cuántas palabras hay. Lo que quiero hacer en este escenario en particular es, quiero saber qué cantidad de ocurrencias de cada palabra tengo. ¿Ah? Para cada palabra quiero saber cuántas veces aparece. El total de palabras que aparecen en el texto va a ser la suma de todas las ocurrencias de todas las palabras. Entonces ahí en esa imagen, supónganse que lo que tengo ahí arriba, que tiene A, alfa, B, beta, C, nunca sé cuál es esa griega. Gamma. C con gamma. Eso representa mi texto. ¿Verdad? Yo tengo el texto, y el texto lo voy a partir en pedacitos, y voy a hacer la aplicación de mis funciones de map y de reduce a cada uno de esos pedacitos en forma independiente. ¿Verdad? Cada uno de esos pedacitos es recibido por un mapper, por un nodo que va a implementar la función de map. Y supónganse que el primer mapper, el que está más a la izquierda, lo que dice es, bueno, yo encontré la palabra A una vez, la palabra B una vez, la palabra B una vez. ¿Ah? Eso es lo que estoy diciendo. Y así sucesivamente. Cada uno de los mappers dice, yo encontré tal palabra una vez, tal palabra una vez. Eso es bastante simple de hacer, porque cada palabra que encuentro, emito esa palabra como clave y como valor un 1. Luego hay un proceso de shuffle y sort que no lo hace el programador, que lo hace el propio Hadoop. ¿Ah? Y en ese proceso de shuffle y sort lo que se garantiza es que cada reducer, que son los que implementan la función de reduce, va a recibir todos los registros que compartan la misma clave. No quiere decir que cada reducer reciba solo de una clave. En este caso el ejemplo quedó así, pero no necesariamente es eso, sino que va a recibir todos los que correspondan a la misma clave. Y lo que va a hacer es agrupar por valor de la clave y aplicar una función de agregación sobre los valores. En este caso, la función de agregación que conviene aplicar es la suma. ¿Tá? Entonces yo digo, bueno, recibí 2 registros que tienen a la A como clave, eso quiere decir que en todo el texto la palabra A aparecía 2 veces, y así sucesivamente.
¿Se entiende? Una pregunta, ¿es como un contador de frecuencias en realidad? Como un... ¿Es como está contando la frecuencia, digamos, de una palabra o un elemento, un texto? Bueno, sí, en cierta forma da cuenta de la frecuencia. Lo que te cuenta es la cantidad de veces que aparece. La frecuencia sería la cantidad de veces que aparece dividido el total de palabras o algo así, ¿no? No, yo lo tenía entendido por la cantidad de apariciones, digamos, de un string, un número, lo que sea, un data frame, por ejemplo, por decir algo. O sea. Sí. Claro, pero además, frecuencia absoluta y relativa. La absoluta las cuenta nomás a las cantidades que aparecen, me parece. Pero también las clasifica, aparte, ¿no? Acá te va a decir qué palabra se encontró y para cada palabra que encuentra te dice cuántas veces apareció. Básicamente eso es lo que está haciendo este ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Sigo. Este ejemplo es el ejemplo más simple que se les puede ocurrir que está en todos los tutoriales y en todos los libros y en todos los manuales sobre MapReduce. Ahí tienen como una especie de pseudocódigo de lo que sería la class mapper. Tiene un único método, que es este método de map, que lo que hace es eso, emitir para cada término que encuentra, o sea, para cada palabra, cada T es un término dentro del documento D, emite una pareja formada por el término y un 1. Y el reducer lo que hace es recibe un término T, ¿tá? Y un conjunto de valores, C1, C2, C3, etcétera, que son las cantidades asociadas, o sea, los valores asociados al término en las parejas. En este caso van a ser todos unos, y lo que hace es sumarlos todos y emitir un término, emitir una pareja que tiene la clave, el término, y la suma como valor. ¿Se les ocurre una forma de hacer esto un poquitito más eficiente? Pero usando lo de MapReduce, la Sí, misma estrategia. sí. Usando la misma idea. Se podría con el map ya sumar y luego que el reduce simplemente sume cada uno de los mappers, ¿no? Muy bien. Fíjense que si yo utilizara el mismo método, el mismo método que tengo en el reduce, lo usara dentro de cada map antes de emitir, el map de más a la izquierda, por ejemplo, en vez de emitir A1 y B1, B1, podría emitir A1 y B2. Porque ahí localmente él ya se da cuenta de que la B apareció 2 veces. Y así sucesivamente. Entonces yo podría incluir un poquitito más de procesamiento en el map para achicar un poco lo que se hace en el reduce. Esa idea es la idea de los combiners que está acá. ¿Por qué es importante esa idea? Porque algo que yo no les comenté, les dije, bueno, que hay una fase de shuffle y de sort, ¿sí? Que es esa fase que lo que hace es, a las salidas de los procesos de map, los distribuye adecuadamente dentro de los nodos que tienen que hacer el reduce, y ese estar moviendo datos es costoso, ¿tá? Porque se tienen que intercambiar entre nodos, y tengo que intercambiar datos adentro del clúster, ¿tá? Por lo tanto, se tiende a tratar de reducir eso todo lo que sea posible. Y una estrategia para reducir es esa, la estrategia de combiners. En la medida de lo posible, tratar de hacer lo más compacta posible la salida de cada mapper. En este caso, lo que les decía, podríamos hacer esto. ¿Ah?
Lo único que pretendo yo con este ejemplo es que ustedes empiecen como a entender cuál es la lógica que está acá atrás y que vean que requiere un acostumbrarse importante a cómo funciona esto para poder utilizarlo como mecanismo de programación, ¿sí? Voy a mostrarles otro ejemplito. No es cierto que yo pueda resolver cualquier cosa con MapReduce, pero hay unas cuantas cosas que se pueden hacer con MapReduce, y el impulso de los programadores en un comienzo, cuando esto surgió, fue, bueno, meterse de lleno a tratar de hacer casi cualquier cosa ahí adentro. Por ejemplo, utilizarlo para hacer procesamiento de consultas y hacer joins, ¿tá? Rápidamente se dieron cuenta de que bueno, que no era tan sencillo, ¿tá? Hay algunas tareas para las que sí es muy bueno y está probado que funciona muy bien. Por ejemplo, para las tareas de submarización e indexado o filtrado de registros. De hecho, fue pensado para hacer índices, porque si se acuerdan, yo les dije que este paradigma, la gente de Google lo había presentado como el mecanismo que ellos usaban para generar sus índices inversos, ¿sí? ¿Cómo son los índices inversos? Y bueno, la idea es parecida, si se quiere, a la del conteo de palabras. La idea es que yo tengo muchas páginas web, ¿tá? De cada página web tengo una URL que lo identifica, si se quiere, y de cada página web tengo algún mecanismo, ¿tá? Que me permite extraer palabras claves. Yo qué sé, supóngase que yo tengo una página del Gallito Luis, yo soy Google, ¿no? Soy Google o soy alguien que está haciendo un motor, tengo una página del Gallito Luis y bueno, hago procesamiento de lenguaje natural y digo, esto es una página de inmobiliaria, búsqueda, casas, apartamento, alquiler, todo eso serían palabras claves que yo quisiera que mi motor de búsqueda, cuando le pregunten por cualquiera de esas cosas, acceda a la página del Gallito. Entonces, bueno, esas son las parejas keyword, unique ID, que están ahí en el dibujo sobre la izquierda. Entonces, básicamente, de cada página web, yo lo que voy a tener son parejas. Esta palabra clave aparece en esta URL. Esta palabra clave aparece en esta URL. Y emito esas parejas clave-valor. Luego hay algún no en el medio de partitioning, pero no importa. Al caso del ejemplo, ese partitioner hace más eficiente la distribución, pero no nos importa a nosotros en la lógica. Lo que sí nos importa es entender lo que hace el reducer, y es que el reducer va a recibir todas las parejas que tienen a cierta keyword del lado de la clave, o sea, van a recibir todas las que dicen venta de casas, ¿tá? Y va a generar una lista con todas las URLs de todas las páginas en las que aparece la palabra clave venta de casas. ¿Se entendió? Este es otro ejemplo canónico para el cual el mecanismo de MapReduce funciona súper bien. También se puede utilizar para filtrar cosas, ¿tá? Por ejemplo, no sé, filtrado del tipo top K, es un tipo de consulta que uno suele querer hacer. Dame los 10, yo qué sé, los 10 más votados de tal cosa. Bueno, yo tengo una lista con gente y con cantidad de votos, y quiero procesarla en paralelo porque es una lista muy grande. Bueno, yo puedo partir esa entrada en muchos pedacitos, puedo calcular los 10 más votados de cada pedacito pequeño, solo emitir esos 10 más votados en el proceso de map, y luego que sea el reducer el que efectivamente compute cuáles son los 10 más votados. Hay un montón de técnicas que están, el libro, a ver si les puse la URL acá, este libro que está aquí, MapReduce Design Patterns, tiene análisis de un montón de ideas y de técnicas, y baja desde el algoritmo de alto nivel
hasta el código, y uno puede ver ejemplos de cómo hago para implementar tal cosa usando MapReduce. ¿Tá? Si les interesa el tema, se los recomiendo. Por último, y no voy a entrar mucho en detalle en esto, también hay muchas formas de implementar joins utilizando MapReduce. Tengo distintas tablas, la R1 y la R2, y lo que hago es, lo que yo quisiera hacer es juntar, ¿sí? O sea, hacer el join y reconstruir. Fíjense que Jack en la R1 está asociado con el valor 1, ¿tá? Y el valor 1 en la tabla 2 es el código de la ciudad, ¿tá? Madrid. Yo quisiera reconstruir esa tupla, Jack con Madrid. Daniel, que tiene el identificador 2, con Londres, ¿sí? O con Glasgow, que son las dos con las que hace join. ¿Okay? O sea, hacer el join entre R1 y R2 por la columna del numerito, eso es lo que quiero hacer. Básicamente lo que se hace es, se genera un valor nuevo ficticio, que es esa columna que tiene los ceros y los unos en la segunda tabla. Ese 0 o ese 1 indica la partición de la cual viene. ¿Tá? Y luego se emiten esas parejas y se agrupan por el primer valor, por el primer componente. Y con eso se generan las combinaciones. ¿Tá? Hay otros algoritmos de join, pero fíjense que esto no es del todo trivial, no es para nada trivial. ¿Tá? Entonces, pensar que cualquier programador podía agarrar este paradigma y sentarse a hacer joins de bases de datos, metiendo un montón de líneas de código para llegar a esto, no prosperó muy bien como idea. ¿Tá? Entonces rápidamente empezaron a aparecer abstracciones a más alto nivel, para que los programadores puedan hacer consultas, y no tengan que reprogramar las consultas. Fíjense que estábamos yendo, por eso la analogía con el pasado, estábamos yendo a lo que pasaba antes de que existieran los motores de bases de datos. Ahí aparecen varias propuestas, una es un lenguaje que se llama PID, que surge de Yahoo, ¿tá? Que les permitía hacer consultas sobre esos datos. También hay otro paradigma, otro proyecto que funciona muy bien y que sigue usando, que es Hive, que lo que hace es simular que lo que se tiene es una tabla, y tiene un lenguaje de consultas parecido a SQL, ¿tá? Pero a donde quiero llegar yo es que, bueno, que rápidamente estas técnicas tan básicas y que requieren tantos skills de programación, empiezan a estar acompañadas de otras cosas para ayudar y para hacerle la vida más fácil al programador, ¿ok? Tendría que tener un vaso de agua o algo. ¿Alguna duda hasta ahora? Porque voy a entrar en la última parte, que es la parte de Spark. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien ha trabajado con Hadoop? Capaz que ahora me dicen sí, yo. Piana un poco, pero... No, yo igual propongo un break de 2 minutos y vamos todos a buscar un vaso con agua. Está compacta la clase de hoy. Sí. Les doy un break son 4:20. Sí. Vayan a buscar un vaso con agua tranquilos y... Yo también me voy a buscar un vaso con agua. Fui a buscar agua y traje mate, en realidad.
Tuve que abandonar el mate de la tarde. No, estoy hablando acá en mi grupo. Que no puedes dormir después. Yo hasta eso de las 5 y algo puedo tomar, después ya no. Sí. Hoy estuvo media dura la clase. Está dura, lo que pasa que no pretendo que entiendan en detalle todo esto. Esto es un súper pantallazo de todo un mundo. Es un micro resumen del curso que doy yo, que es un curso semestral. Así que imagínate. Pero me parece como importante que, no sé, por lo menos que les quede el ruido de estas cosas, ¿está? Es probable que... Ahí va, para ir a buscarlo después. Sí. Exacto. O sea, es probable que... A ver, por ejemplo, el dar un enfoque así con una perspectiva histórica es una cosa que tengo como, no sé, como que siempre me sale así, ¿no? Dar un impulso, el impulso es, bueno, pero ¿por qué llegamos hasta acá y cómo llegamos hasta acá? Entonces hay cosas históricas que son casi anecdóticas, pero que a mí me parece que son relevantes para entender por qué estamos acá. Si vamos a lo concreto de lo que ustedes pueden llegar a necesitar usar, es lo que viene ahora, ¿tá? Sería saber que Apache Spark existe. Es más, probablemente ustedes como programadores ni siquiera tengan que entender mucho probablemente no. No tienen que entender lo que está pasando detrás de escena muchas veces y pueden usarlo, ¿está? Pero es probable que se enfrenten con conjuntos de datos lo suficientemente grandes como para no poder atacarlos con data frames, con pandas o con notebooks de Python. ¿Está? Ahí va. El semestre pasado, Freiman ofreció un curso justamente de... ofreció un curso de... entre los niños y el perro. Y sí. De clustering en paralelo y de, bueno, justamente estas cosas. Mirá, y con... No lo tomé, ¿no? Todavía no lo tomé. Freiman, ¿viste? De Facultad de Ciencias. Sí. Cabida, creo que es el instituto. Pero acá lo daba él, no. ¿Cómo, perdón? No lo daba él. Sí, lo dio él. Ah, mirá. Lo dio el semestre pasado. Bien. Y supongo que lo va a repetir este año. Sí. Bueno, les decía a los que se están reincorporando del vaso de agua, que esto es un súper resumen, súper apretado de algunos de los temas que trabajo yo en el curso de bases de datos no relacionales, que es un curso semestral, que Diana lo cursó en una de sus primeras ediciones. No pretendo atormentarlos con todo esto, es solo darles como una idea de que todo esto existe, que les quede un ruido, que cuando les hablen de Big Data digan, ah, bueno, pero yo creo que entendí un poco, o que bueno, que bichen el video de Stonebreaker un día de estos y que vean lo que dice gente que sabe mucho acerca del término. Muy bien, entonces, vamos a lo que les decía, lo que creo que ustedes van a tener tarde o temprano que utilizar o saber que existe, para cuando la máquina diga, ay, no puedo con esto, cuando digan, tengo todos estos datos y no los puedo meter adentro no puedo levantar este CSV como levanto normalmente, Panda se me muere. Miren que no es tan difícil que pase, tengo varios ejemplos cercanos de proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto en Facultad ahora que es un proyecto financiado por ANI, donde trabajan con logs de los de Access Point, y en realidad no Access Point, de los routers de Ceibal, ¿está?
sea, analizan tráfico, pero no tráfico a nivel de los niños, sino que el tráfico entre máquinas, ¿ok? Y el volumen de datos que se genera ahí es de tal porte que están utilizando Spark, porque no podían hacerlo con otra cosa. ¿tá? O sea que no es tan difícil llegar a límites donde uno necesita manotear estas herramientas. Bueno, entonces, estuve como un buen rato explicándoles qué era Hadoop y qué es el MapReduce, para después terminar hablando de otra cosa, ¿tá? ¿Qué es esto? ¿Qué es Spark? Y es una evolución de MapReduce. Es una evolución en varios sentidos. Por un lado, porque es relativamente más sencillo de utilizar que el MapReduce puro, pero también porque es una evolución en cuanto a cómo se realiza efectivamente el cómputo. La clave está en que Spark hace un uso mucho más intensivo de la memoria de la máquina, ¿tá? de la memoria volátil, de la memoria RAM. Y esto lo hace muy adecuado para un montón de algoritmos que hacen uso intensivo de los datos, y en particular para muchos algoritmos que tienen que ver con Machine Learning. ¿tá? Yo les conté hace muy poquitito, que cuando yo tengo procesos en MapReduce clásicos, en Hadoop, ¿tá? Yo tengo registros que pasan de mappers a reducers, ¿sí? Y cada uno de estos bloquecitos azules, los azules o los verdes, cada una de estas fases que están en este dibujito, uno podría pensarla que es como una de estas fases que les conté antes de map y de reduce. Pero si yo quiero encadenar muchas tareas, ¿tá? O sea, hacer una tarea de MapReduce y después hacer otra, y después hacer otra, y después hacer otra, necesariamente Hadoop baja los datos a disco. Esos son esos tachitos que están ahí. ¿tá? Materializa esos datos, los baja a disco y después los vuelve a levantar. No importa cuánto han evolucionado el hardware en los últimos años. Ay, lo encontró. Ah, si la opción doble monitor está habilitada. Bien, bueno, después lo leo. No había visto el mensaje de Virginia. Entonces, no importa cuánto haya avanzado el hardware, la penalización que tiene cualquier sistema en grabar en el disco y leer de disco es altísima. ¿tá? Entonces, esto hace que cómo está construido Hadoop no sea bueno y no permita que estos procesos que son iterativos y que iteren y que encadenen muchas cosas, provean buenos tiempos de respuesta. Hay un montón de tareas que caen ahí, por ejemplo, minería interactiva, ¿no? Hago una consulta y después quiero hacer otra, después quiero enganchar otra, ¿sí? O procesar cosas que vienen en streams, ¿tá? Hacer varios trabajos sobre el mismo. Bueno, todo este tipo de cosas no se llevan bien con un escenario clásico de Hadoop y son la motivación para pensar en otras estrategias. Así surge Apache Spark, otro proyecto más que surge del ámbito universitario, ¿tá? Eso vale la pena decirlo, de la Universidad de Berkeley, del AmpLab. Arranca en el 2009 como proyecto universitario, como proyecto de investigación, y en el 2013 se transforma en un proyecto de la Fundación Apache. Ahí tienen un par de papers, que son los papers fundacionales. Matei Hazaria es el líder del proyecto Spark. Hoy en día tiene una empresa que se llama Databricks, que comercializa soluciones de Spark en la nube. También o sea, pagas y hay algunas gratuitas que pueden probar. Y bueno, en estos dos artículos él propone, bueno, cómo sería Spark y la arquitectura en el primero, y en el segundo
detalla uno de los componentes importantes que tiene Spark, que son estos RDDs o Resilient Distributed Datasets, que ese es el corazón de la propuesta de Spark. Esto para que vean, así como que tengan una idea de la magnitud del proyecto como proyecto de investigación de la universidad. ¿Tá? Todas las cositas que ven pintadas en azul son proyectos que surgieron como parte del proyecto de investigación. ¿Tá? Y algunos, que hay básicamente uno solo, que es el verdecito, que surge de la comunidad. Hay algunas cosas que son de terceros, el YARN, que ya lo habíamos visto, o el HDFS, que ya era previo y que se utiliza. Y también mostraba el estado de algunos proyectos que estaban en desarrollo, que esto es viejo, así que probablemente o ya estén culminados o no. Pero para que vean que, bueno, que como proyecto de investigación era un proyecto súper amplio, que tenía un montón de componentes, y unos cuantos de ellos han pasado el ámbito de Apache. Por ejemplo, el MLib y GraphX, que los vamos a ver ahora después, se los voy a mencionar ahora después, esos también son proyectos Apache hoy en día. Spark permite que yo tome datos de distintas fuentes, ¿tá? Hadoop también lo permitía, pero en Spark también puedo tomar datos de distintas fuentes, ¿tá? Desde bases de datos relacionales, datos que vienen en CSVs, JSONs, salidas de la base de bases relacionales como Postgre o MySQL, o otros conectores no relacionales, etcétera, etcétera. Y bueno, su corazón es el API, es el Data Frame API, que es con la que yo voy a poder interactuar, y voy a utilizar distintas bibliotecas, ¿tá? Como Spark es SQL, o la biblioteca MLib, que es la de Machine Learning, o GraphX, que es la de explotación como grafos. Y para programar en Spark, yo puedo programar en distintas cosas. Ahí arriba, por ejemplo, están los cuatro lenguajes que son soportados. Scala, de hecho, Spark está programado en Scala, estoy casi segura. También puedo programar en Java, en Python, hay una biblioteca, perdón, que se llama PySpark, pero también puedo programar en R, para aquellos que estén acostumbrados. O sea, me da mucha flexibilidad porque puedo usar distintos lenguajes de programación y puedo trabajar con bibliotecas que hacen dedicadas a muchas cosas específicas. El modelo de programación se basa en estos artefactos que son los Resilient Distributed Datasets, pero en los últimos años han perdido como un poquito de protagonismo, ¿tá? Y uno puede programar en Spark sin tener idea de lo que es un RDD y solo usando los data frames, que es lo que está abajo, ¿sí? Hace unos años era imposible porque, bueno, casi todo se tenía que hacer directamente sobre el RDD, pero hoy en día pueden programar directamente usando data frames y no pasa nada. Igual me interesa que vean esto del RDD como abstracción. Básicamente un RDD era una colección de objetos que es read-only. ¿Qué quiere decir que es read-only? Que yo tengo objetos, ¿tá? Que solo los puedo tomar, leer y transformar. Y cuando los transformo, genero otro RDD. ¿Tá? No es el mismo, sino que genero otro. Y lo que voy a poder hacer es hacer operaciones en paralelo sobre los RDDs y eventualmente tener variables compartidas entre ellos. ¿Ok? Por defecto estos RDDs son lazy en el sentido de que yo voy declarando y voy diciendo qué es lo que quiero hacer, o sea, esas transformaciones, qué es lo que efectivamente deberían hacerse, pero esas transformaciones no se ejecutan en ese momento, sino que se ejecutan más adelante, ¿tá? Y esto permite que si hay tolerancia a fallas, que si hay fallas, se pueda recuperar la historia y reconstruir y llevar los datos al estado en que deberían estar, ¿tá?
esa información de lineage o provenance para poder recomputar estos RDDs. Esto también es una particularidad de este sistema. A ustedes esto eventualmente les puede llegar a interesar, pero no lo necesitan saber para programar. Sí, lo que necesitan saber es que las primitivas o las transformaciones, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, no se ejecutan efectivamente en el momento que yo digo tal cosa, sino que se ejecutan cuando yo aplico algunas instrucciones especiales. Voy a avanzar un poquitito. Estas son las transformaciones que yo puedo hacer, algunos ejemplos de transformaciones que yo puedo hacer, y fíjense que ya arranca y aparece la palabra map, ¿tá? Y por ahí aparece un reduce by key, y aparece map values. Bueno, son palabras que ahora ya deberían tener otro significado para ustedes, y sí, están relacionadas con el concepto de map reduce que vimos hace un rato, ¿tá? Pero también tienen que ver con cosas de la programación funcional. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia en programación funcional, quizás programando en JavaScript, aunque los lenguajes funcionales son más viejos. No sé si alguien dice algo, nadie dice nada, pueden enviar el Zoom, group, chat. Pero bueno, las transformaciones y las acciones que hay sobre los RDDs tienen como una idea así, que vienen muchos de la programación funcional. Las transformaciones, entonces, fíjense, es otra vez, es bastante, a priori parece limitado lo que puedo hacer, ¿no? Puedo, por ejemplo, aplicar el filter, que lo que hace es, le doy, recibe un RDD, y una función, que la función lo que hace es, toma algo que está dentro, una tupla que está dentro del RDD, le aplica la función y genera un booleano. El booleano puede ser verdadero o falso. ¿Tá? Entonces la función de filter lo que hace es filtrar del RDD aquellos registros que satisfacen mi función booleana. ¿Tá? La unión hace la unión de los dos RDDs, etcétera, etcétera. Estos son los componentes que tengo para poder programar en Spark usando RDDs. ¿Ah? Y con estas transformaciones yo puedo ir manipulando los datos. Estas funciones, estas f que están acá, las programa el programador, ¿no? Las primitivas que me da el lenguaje son estas que están acá. Además de transformaciones tengo acciones. Y las acciones son las que cuando yo ejecuto una acción, es que efectivamente todas las transformaciones que yo había declarado antes se computan. Por ejemplo, cuando hago collect. Cuando hago un collect de una secuencia, collect de un RDD, se van a ejecutar todas las transformaciones previas que alguien había declarado sobre ese RDD. Bueno, me dirán, ¿y yo cómo hago para aprender a programar en esto rápidamente? Bueno, tranquilos porque no necesariamente van a tener que aprender a programar a este nivel. Les voy a mostrar un ejemplo, porque me parece que puede ayudar a aterrizar un poquitito más esta idea de los RDDs y las acciones. Primera cosa que les muestro acá es que el código que está sobre la izquierda corresponde al ejemplo del conteo de palabras que estuvimos charlando hace un ratito, programado en Java, en Hadoop MapReduce, ese es el de la izquierda, y el código de la derecha corresponde a su implementación en Spark. Más allá de que uno capaz que no entiende nada de lo que está pasando por ahí, lo que sí puede ver rápidamente es que es menos código. ¿Ah? Sobre la izquierda, a modo de comentario, lo que tengo es allá arriba una clase, la clase base, ¿tá? Donde tengo el mapper, después tengo la función de map, public void map, ahí está la función de map, y abajo lo que tengo es la clase base del reducer, y adentro tiene su función de reduce, public void reduce. ¿No?
Del lado de la derecha tengo algo en MapReduce, perdón, que usa MapReduce, pero adentro de Spark, y es muchísimo más cortita. Fíjense que no tengo que implementar toda la función grande, le ahorra verbosidad, pero también es mucho más compacta porque está concatenando las dos cosas. Vamos a ver este ejemplo con un poquito más de detalle. El ejemplo este está escrito, sale del tutorial, ese estaba en la referencia por ahí, está escrito en el lenguaje Scala. Puede ser que no estén familiarizados con el lenguaje, pero creo que, bueno, que si tenemos algún manejo de programación, se entiende bastante bien. Ahí hay unos seteos de configuración, hay un objeto Spark Context, que es un objeto importante dentro del mundo de Spark, pero no le demos mucha bola por ahora. Esa línea que está ahí lo que hace es toma un archivo de texto que se llama data.txt y crea un RDD que se llama lines, que contiene esos datos, ¿tá? Que contiene las líneas que están adentro del archivo data.txt. Luego, aplicando una función de map, que lo que hace la función de map no es el map, sino que es aplicar a todas las partecitas una función, que es la función esa que está ahí. No entremos en detalle porque los voy a marear más. Esa línea que está ahí lo que hace es toma el archivo y lo parte en palabras. ¿Ah? Y luego, lo que hago, lo parte en palabras y además, lo parte en palabras y genera parejas de palabra y valor 1. Eso es lo que hace la partecita que está acá. Y luego lo que voy a hacer es generar un RDD nuevo, que está acá, como la reducción de esas palabras, reduciéndolo por la clave y aplicando la función de más. Estos infra underscore que están acá es notación de escala. Y luego, efectivamente, el cómputo de todo esto se va a comenzar a ejecutar cuando alguien invoque la función collect, lo que yo les decía. Y es ese collect el que hace que todo esto que estaba escrito antes se empiece a computar. Recién cuando se hace este collect es que el archivo se carga, se parte en los pedacitos, se distribuyen los pedacitos, se agrupan y efectivamente se juntan los datos en la otra punta de la ejecución. En PySpark, en vez de estarlo en escala, o sea, esto es la implementación, la biblioteca que permite que yo programe en Python sobre Spark, esto es análogo a lo que hice recién. ¿tá? Para los que entiendan, para los que sepan Python, capaz que esto les queda más cómodo de entender. ¿Ok? Ahora bien, más allá de que yo puedo programar directamente, ¿sí? Con los data frames o lo que sea, usando estas transformaciones en PySpark o lo que sea, lo que es más probable que ustedes utilicen son las bibliotecas como por ejemplo la mlib. ¿Ok? La biblioteca mlib lo que tiene es una colección de métodos de Machine Learning programados utilizando toda esta infraestructura de los RDDs, pero en forma transparente para el programador. Entonces explotan toda la capacidad de paralelismo que tiene Spark y todas sus ventajas, sin que el programador se dé cuenta muy bien de lo que está pasando tras bambalinas. Tiene un montón de bibliotecas, perdón, un montón de algoritmos y de técnicas, cambia versión a versión, van incorporando más cosas, y tienen algoritmos para casi cualquier cosa que se les ocurra hacer. Igual, pese a eso, hay algunos, o sea, pese a que resulta bastante sencillo
programar con estas bibliotecas, hay algunas personas que dicen que, bueno, que no es tan fácil acostumbrarse a Apache Spark, que es más sencillo de programar que lo que era con MapReduce, pero que igual sigue sin ser así, súper fácil. Algunas cosas o aspectos a tener en cuenta entre Hadoop y Spark es que, bueno, como ya les comentaba, Hadoop hace el almacenamiento en memoria, en disco solamente, y no utiliza o no explota tanto la memoria, mientras que Spark hace un uso súper intensivo de la memoria. En MapReduce, clásicos de Hadoop, las operaciones que tengo son el map y el reduce, mientras que en Spark ya vimos que hay un montón de primitivas, que son esas transformaciones y acciones. Y Hadoop y MapReduce están pensados para procesamiento en batch. ¿Se acuerdan que cuando arranqué la charla les dije, bueno, hay como dos grandes escenarios? Hay escenarios donde yo puedo hacer cosas batch, porque los datos los tengo y no tengo por qué responder rápido. Y en ese escenario Hadoop es muy bueno, ¿tá? Y puede seguir siendo utilizado, pese a que hay algunas personas que dicen que bueno, que no, que ya no tiene sentido usar Hadoop y que hay que usar Spark para todo. Y la otra gran diferencia está en el tema de los lenguajes de programación, ¿tá? Spark es mucho más flexible que Hadoop. En Hadoop había que programar en Java y listo. Spark se integra mejor con las herramientas de ciencia de datos más clásicas, como son R o Python, y eso le da también más usuarios potenciales, ¿sí? Hay un desafío que no sé si se ha vuelto a ejecutar, bastante famoso, que fue el desafío Daytona Gray Sort, donde el desafío era ordenar 100 terabytes de datos, y eso es una comparación de lo que pasó cuando los pusieron a competir, ¿ok? Hadoop, con 2100 nodos, logró resolver el desafío en 72 minutos. Y Spark, con mucho menos de nodos, con la décima parte, lo resolvió en 23 minutos. ¿Tá? Esto es como una prueba bastante bruta, así, de las diferencias de performance que puede tener cada plataforma. Y obviamente esto va a depender de la tarea en cuestión, ¿no? Esta discusión de quién gana es una discusión que todavía no está cerrada, lo que les decía a ustedes. Pero hay algunas cosas que sí son bastante ciertas, y es que a priori resulta bastante más sencillo programar en Apache Spark que lo que era programar en MapReduce clásico sobre Hadoop. Pero para algunas tareas de procesamiento batch, muchos siguen recomendando a Hadoop. Dejarlo correr, yo qué sé, si son cosas que uno puede trabajar sobre la noche y dejarlo que mastique datos y que genere resultados, puede resultar súper saludable y eficiente. ¿tá? Hay un montón de material adicional sobre estos temas, montón. Yo les recomiendo un par de cosas. Hay una sección dentro del proyecto Spark, del Apache Foundation, donde están publicados un montón de artículos de investigación y de proyectos asociados. Eso está bueno. Y hay un libro que me parece que está bien, capaz que es un poco básico, pero me parece que da un buen overview sobre distintos temas de este mundo de la analytics con Spark, que es ese que está ahí, que está disponible en el portal Timbo, así que cualquiera puede acceder en forma gratuita, solo tienen que hacerse un usuario si no tienen, y acceder al libro. En particular el capítulo sobre MLib está bien bueno, tiene una introducción previa a Machine Learning que puede ser útil para alguno de ustedes. Igual supongo que con los contenidos que van a ver más adelante en el curso, van a quedar súper a tiro. Bueno, eso es todo por hoy con mis slides. Y nada, me gustaría, más allá de que, bueno, capaz que puede haber sido como un poco apabullante la cantidad de información, me gustaría que lo dijeran, que lo lean, que lo bichen, y que me cuenten a ver
qué les pareció, no sé, si les parece que puede ser útil, si no, si pueden contarme algo de su experiencia. Pregunté hace un rato, nadie contestó nada, si alguno ha trabajado con alguna de estas cosas, alguna de estas herramientas, si quiere compartir algo. Yo trabajo con Spark, sí. Yo trabajo con Spark. Bien, alguien que rompió el hielo. Sí. Yo tengo una consulta, Lorena. Sí, Cuando, digamos, cuando usás en Python, por ejemplo, PySpark y suponete que usás mlib para aplicar algún algoritmo de Machine Learning, en realidad es equivalente, o sea, si tú sabes programar y hacer todo digamos, el procesamiento de los datos y aplicar algoritmos en Python digamos, con menor volumen de datos, ¿es equivalente trabajar con estas librerías? O sea, te podés saltear perfectamente. La pregunta es si te podés saltear el saber cuestiones de la interna de Spark para usar las librerías. en la mayoría de los casos creo que sí. A ver, Santiago capaz que me puede corregir. Salvo cuando tengas que ponerte a hacer cosas medio complicadas. Y a veces sí tenés que entrar a entender mejor cómo está funcionando por atrás, porque si no puedes caer en que no sé, que no estás entendiendo o que no estás explotando de todo las funcionalidades. No sé, Santiago, vos si... Yo de la parte de MLib no hice mucho, hice alguna vez alguna cosa. ¿Sí? Lo que para mí fue un concepto nuevo ahí cuando tuve que usar fue que tenés que generar una especie de pipeline con las distintas etapas de, por ejemplo, preparar los datos para el modelo, después entrenarlo, después evaluar resultados, digamos. Pero no sé si es muy distinto a otras. Yo en otras librerías no sé Python, no sé, así que no te sé comparar. No, eso sí. No, lo que preguntaba Juan Pablo, o sea, en la mayoría de los casos, si vos usás PySpark y así mlib, probablemente ni te entere de lo que está pasando por atrás. Ah, sí, no tenés que decirle nada Igual de cómo igual funcionan tiene los alguna algoritmos. diferencia de repente bueno, no sé, a las librerías clásicas que no, para volúmenes Sí, normales de datos. creo, y eso va cambiando, ¿no? Hace unos años estaba bastante incompleta mlib. O sea, la comparaba, no sé, con scikit-learn y todas esas cosas, y nada, tenía muchísimas menos algoritmos y técnicas implementadas. Lo que sí que lo que hay está hecho súper eficiente para manejar grandes volúmenes de datos. Ahí va. Pero sí, Bien. te digo eso, lo de la necesidad de saber o de no saber. Yo tengo unos estudiantes de proyecto de grado que están por defender ahora, que lo que hicieron fue programar, usando Spark, algoritmos de anonimización de datos. ¿tá? Una técnica de anonimización de datos que se llama K-anonymity. Y ellos a priori no sabían nada de programación en Spark, son muy buenos programando en Python. Ellos no usaron bibliotecas tipo mlib, ¿no? O sea, ellos estaban programando en Spark de verdad. Y pudieron hacer algunas cosas sin meterse demasiado en entender, pero cuando quisieron entrarle, porque tenían que programar algunos algoritmos que no eran triviales, tuvieron que meterse a entender qué era lo que estaba pasando por atrás. ¿tá? Porque, bueno, necesitaban controlar cómo se estaban distribuyendo los registros adentro de los nodos, tenían que tener como más control y ahí tuvieron que meterse más. Creo que en la mayoría de los casos no va a ser necesario. ¿tá? Pero bueno, capaz que, no sé, eso después veremos cuando lleguen en los momentos de esas tareas, pero eventualmente capaz que se puede explorar, aprobar de hacer, no sé, la aplicación de algún algoritmo usando esto y usando una solución tradicional de Python y ver qué pasa, yo qué sé. No sé. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más ha tocado alguna de estas cosas? Una pregunta, Lorena.
Sí. Hace unos años estaba Bluemix para el uso de Spark. No sé hoy en día qué plataformas hay así que tengan implementado esto. Bluemix era la de IBM, ¿no? La de IBM, sí. Sí, bueno. Si uno quiere trabajar con Spark, puede hacer, si quiere trabajar en su máquina, puede descargarlo y trabajar en su máquina tranquilamente. Puede trabajar con notebooks sobre Spark también. Y si quiere usar una solución así tipo plataforma, la de IBM ahora se llama, porque IBM tiene esa manía de cambiarle los nombres a las cosas, Data Science Engine, Data Science, no sé qué cosa, que es parecida a la Bluemix. Se puede usar también el servicio este de Databricks, que tiene una versión gratuita, que tiene restricciones de cantidad de gigas, de RAM y de todas esas cosas. Y también debe haber soluciones de Google, pero no las conozco dentro de la engine de Google. Pero se puede usar local. Perfecto. Para No, digo porque esto si después se va a usar para alguna tarea un poco más, o sea, que haya que procesar más datos, ahí estaría bueno, tipo, alguna plataforma de esta, pero capaz que hay alguna que te da, no sé, 1 mes, 2 meses de prueba y con eso alcanza. Ahí, esa es una de las dificultades que he tenido con el curso de base de datos no relacionales, y es que el año pasado, usamos la plataforma de IBM, pero 2x3 se caía, y los estudiantes, viste, la sufrían, porque bueno, IBM hay un acuerdo con la universidad y nos daba cuentas gratuitas, pero bueno, la calidad de servicio para las cuentas gratuitas es lo que se puede. Y tuvimos bastantes problemas el año pasado. Está perfecto, no, pero igual descargándolo local para probar está bueno. Sí, eso funciona. Excelente, gracias. De nada. Igual no sé si vamos a terminar usando esto, pero eventualmente capaz que puede ser interesante, o sea, y eso, no es menor eso. Se supone que ustedes me iban a preguntar, pero no me preguntaron. Estuvimos charlando con los docentes sobre el tema de la evaluación del curso y esas cosas. Tampoco me preguntaron las tareas y cómo puntúan ni nada. Así que se ve que están muy, muy compenetrados con el curso. La uruguaya vamos a ir al último minuto. Sí, el 4 estaremos consultando. Estamos atentos. Yo todavía no he mirado lo de la evaluación. Okay. Lo que decidimos fue que estas tareas, o sea, que les vamos a ir dando distintas tareas. Ya yo largué estas 2 de calidad. Por mi parte, por ahora, de gestión de datos no va a haber ninguna tarea más. Y ninguna de estas tareas es eliminatoria. Eso es como el jerga de estudiante de ingeniería, que tenemos cursos con tareas eliminatorias, donde si no haces una tarea marchás. Eso no pasa acá. La idea es que la evaluación global del curso va a ser en base a sus trabajos en las tareas y a una evaluación final, que probablemente sea una prueba o una entrega de un proyectito. Nuestra intención, ya armamos el cronograma de las clases, nuestra intención es mantener la duración del curso dentro del semestre. Andrés, que estaba preocupado la otra vez, dentro del semestre. Lo que sí, como no tenemos que parar durante los parciales, podemos usar ese tiempo para recuperar. Y bueno, una idea es eso, o sea, hay ponerle un 40% de la evaluación, o 40% de los puntos totales de la evaluación, pero que más bien va a ser conceptual, que es en base a las tareas, y un 60% que es evaluación con ese proyecto final o prueba final. Y bueno, por ahí andamos. Guillermo subió un montón de material y de referencias. Sofía, que preguntaba el otro día sobre el ambiente, hay instrucciones para instalar Anaconda, aquellos que nunca usaron Python y que también les instala el RStudio Anaconda, así que si quieren usar R también pueden ir por ahí. Y bueno, la idea es que ustedes
trabajen en estas tareas en paralelo con que va a empezar otro tema, porque el lunes que viene ya cambiamos de docente y va a empezar Matías Burel. Ya van a empezar a ver más cosas de aprendizaje. Arrancan con esos temas. Así que bueno, conmigo nos vamos a volver a ver más adelante porque me quedan temas pendientes de ética en el uso de datos, sesgos, anonimización, privacidad. Pero los temas esos los vamos a ver más adelante cuando tengan como más empapados en técnicas y algoritmos. ¿Ah? Así que bueno, eso sería todo por hoy. Y quedo a las órdenes por si tienen dudas, preguntas o consultas sobre cualquiera de estos temas o temas de las tareas. Así que estamos por acá. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Una última cosa. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lorena. No te olvides del dataset de Game of Thrones. ¿Tu mail sigue siendo el mismo? Sí. Dale. Gracias. Nada. Gracias. Chau, Luego. Bueno, se van todos. ¿Se van todos? ¿Qué querías? ¿Quedarte? No, que yo no estuve, yo al principio estaba cocinando, yo no tengo compañero de grupo todavía. Por las dudas, no sé si alguien quedó. ¿Y vos qué hiciste? ¿Eléctrica? No, soy licenciado en matemática. Ah, vos sos licenciado en matemática, así que tenés como mucha oferta disponible. Sí, podría juntarme con casi cualquiera, creo. Sí. ¿Queda alguien todavía sin grupo, che? Están todos silenciados. Yo te digo, había un grupo 4 que era un ingeniero de sistemas. Yo no le voy a preguntar por privado y me dijo que ya se unió alguien. Ya se enganchó alguien. Gonzalo. Ese era el que yo había visto, que no lo compartí por eso. El resto de los que siguen acá, ¿hay alguno que le falte aquí, compañero o compañera de grupo? Yo tengo, gracias. Yo ya tengo también. O sea, si son 2, ya estamos asignados. Lo hizo directamente el EVA, medio. ¿Lo hizo el EVA? La idea era que ustedes se fueran armando, ¿no? Y más o menos, lo que pasa es que no sabía, o sea, yo leí un poco quiénes eran, pero en el EVA yo no veía quiénes estaban en los grupos, entonces al final se hizo... ¿Y sabés con quién quedaste? Sí. Sí, ya sé, sí. Estoy con Sebastián Gadea. Bien. Bueno, no sé Juan Pablo. Capaz que somos impares los que estamos haciendo el curso. Sí. Pero fíjate, Juan Pablo, que hay una persona en el grupo 7 que está sola, que se llama... Vittorio justo es creo que el único otro que hace matemática. Somos los... Quedaron los dos matemáticos solos. Sí. Yo te cambio, si querés. Si querés yo te cambio. Yo me anoté en el grupo 8 y me voy al grupo 7 y te dejo a vos con Richard, que es eléctrico. No es que sea muy diferente, pero por lo menos matemático no es. Bueno, podría ser, si para vos está bien. Sí, para mí está bien. Bien. Bueno, está genial, muchas gracias, Elisa. Bueno, dale. Bueno, creo que pueden hacerlo ustedes eso, ¿no? ¿Salir y entrar a un grupo? Supongo que sí. Bien. Si no te Mucho, escribimos. dijiste, ¿no? Supongo Bueno, que sí, si no te Sí, escribimos. creo que tenés en el EVA una cosa que se llama eliminar mi elección ahí abajo. Sí. Bueno, cualquier cosa inconveniente que tengan con lo de los grupos también me pegan un grito y lo vemos. ¿Ah? Lujo. ¿Y las tareas las Gracias. subimos? ¿Hay un lugar para subirlas después? ¿Están ahí? Es que ahí, Se suben directamente en el EVA. claro, ahí mismo en el EVA ya está habilitado. Pueden subirla cuando quieran. El que es PDF tiene que subir un PDF y en el otro pueden subir un notebook o, bueno, yo qué sé, si quieren subir el notebook a un GitHub y mandar un link a un GitHub también sirve. Eso, como se sientan cómodos. Ahí va. Yo les recomiendo, en vez de utilizar Anaconda, si que están escuchando, que utilicen
Google tiene un collab que directamente te arma todo el environment si tu vos avanzás nada. Como, no sé si lo conocen, pero bueno. A ver, contá eso de nuevo que no escuché. Estaba borrando, ya te dejé libre el grupo 8. Pará, el asunto con Colab, Si a vos te gusta Python. Colab corre en la nube, ¿no? Sí, por eso. ¿Cuál es el mejor? Todavía no tenés que Bueno, instalarle nada, no tenés que hacer un environment, está hecho. ¿Por Claro. qué lo decías? porque tenés que tener buena conexión, etcétera, etcétera. Es conectado, o sea, la ventaja que tiene Conda es que estás corriendo cosas en tu máquina. Nada más. Sí, pero ¿quién no está conectado hoy? Está difícil. Bueno, Es como una opción cloud, digamos, si querés. Ahí va, es una opción cloud que es muy buena, en verdad. Es buena. sí, Y sí. se arman directamente, están linkeados a tu Drive, entonces se te arma una carpeta en tu Drive. Tenés que tener solamente una cuenta de usuario Gmail y tenés todos tus proyectos linkeados a una carpeta de Drive y después son accesibles, los puedes hacer públicos. Bastante bueno. Sí, lo conozco. De hecho, Pero bueno, cuando subís notebooks a GitHub, para ejecutarlos te aparece el botoncito de la opción de abrirlo en Colab. exacto. Sí. Pueden usarlo también si Te quieren. ahorras problemas de librerías, te ahorras problemas de cosas que, bueno, cada uno hace la que quiere, ¿no? Pero te ahorras tiempo. Si lo que querés trabajar es código. Sí. Es Igual, una recomendación. sí. Igual como herramienta, o sea, saber gestionar la otra alternativa también es bueno porque las herramientas que vas a usar van a depender mucho del entorno de trabajo y del proyecto con el que estés, ¿no? O sea, Sí, si nunca utilizaste Anaconda, también Anaconda es muy bueno, lo recomiendo. Y más si tenés que hacer un environment muy específico o instalarle librerías que el Colab no tiene, por ejemplo, ¿no? Pero sí. En este tipo de trabajo, por ejemplo, para el tuyo no es necesario. Porque no. Para eso Panda ya tiene. Sí, está bien. Para esta parte alcanza con cosas súper básicas. Y yo tengo una preguntita sobre tu tarea 1, la de modelo de calidad de datos. ¿Sí? Yo como que no es mi oficio trabajar tanto con datos, o sea, me estoy metiendo más ahora. ¿Vos recomendás un capítulo específico de los libros que has mandado para el modelado de calidad de datos? Sí, del libro de Batini, Sí. calidad de datos. A ver, déjame revisar qué capítulo es, pero creo que son el capítulo 1 y el 2, seguro. El Batini, decís el Data and Information Quality. Sí. A ver. Yo sigo compartiendo la cosa. El Data Quality Dimensions. ¿Para que no tengo acá el... Si querés yo te lo comparto, yo lo tengo acá, ese libro. En algún lado tengo el link, porque está el link en el EVA. No, pero, claro. Yo me lo bajé en